Mayra, sé que fuiste investigadora responsable del proyecto El mundo de las músicas inmigrantes latinoamericanas en Chile, identidades, sociabilidades y mestizajes culturales. Con base en estas indagaciones que realizaste con Rodrigo Torres y en referencia a este proyecto, ¿cómo descubrieron ustedes que la sonoridad de una ciudad se debe a las personas que lo habitan? Ajá. Bueno, en una primera instancia reflexionamos y comenzamos a ir a terreno con esta doble preocupación. Por un lado, la sonoridad y dentro de la sonoridad las músicas. Siempre tuvimos una predilección por profundizar en las músicas, pero nos pareció interesante ver cómo la sonoridad justamente de un barrio o de una comuna puede irse transformando con la llegada de nuevos habitantes, de nuevas comunidades, etc. Entonces hicimos recorridos comentados en una primera instancia con un colega de la Facultad de Arquitectura, Luis Campos, y Paulina Soto, y un equipo. Trabajamos en recorrer el barrio Yungay, por ejemplo, ver cuáles eran los sonidos de ese lugar, si había música fuerte, por ejemplo, que se oía desde las casas, si en los almacenes había música, o a veces había televisores, o música en vivo en alguna esquina, por ejemplo, los cajoneros de Yungay que comenzaron a hacerse asiduos ahí en la plaza los domingos, y luego otros grupos en la plaza. Entonces yo creo que dejamos como una dimensión más exploratoria la cuestión de la sonoridad, pero dejó una puerta abierta como para observar justamente las mutaciones, ¿no?, del espacio urbano con la llegada de nuevos habitantes, pregoneros, y cómo eso también iba dando un paisaje, yo diría sensorial, nuevo, ¿no?, porque muchas veces se asociaba, lo vimos en el trabajo posterior, la música, los sonidos a, por ejemplo, la venta de comida en la calle. Entonces se va articulando una especie de red, de red cultural, o que nosotros denominamos un enjambre de prácticas culturales, en donde la música es una parte, pero por lo general hay otras. Puede ser devoción popular, puede ser venta de productos artesanales, es decir, por lo general hay una continuidad, ¿no?, en las prácticas culturales de las comunidades que observamos, y eso por supuesto que transforma un barrio, una comuna. Me llama mucho la atención justamente que uses esta noción de paisajes sensoriales, ¿no? Todo un nuevo repertorio de sensaciones que decantan en nuevas sensibilidades, en hacer que perciba uno cosas que antes no necesariamente estaban ahí. Y ahí quería preguntarte, porque también en uno de los artículos que surgieron como producto de esta investigación, hablan de las subjetividades, de cómo la presencia de inmigrantes da lugar a nuevas maneras de concebirse, ¿no? Los chilenos se conciben de manera distinta a la luz o ante los sonidos que generan los inmigrantes. Y quería preguntarte, como metodológicamente, ¿cómo es que el investigador social tiene acceso a esas sensibilidades? Bueno, nosotros trabajamos eminentemente con entrevistas a músicos inmigrantes, pero evidentemente que ellos no estaban solos, ¿no? Y por lo general era una colombiana o un dominicano que estaba rodeado de chilenos o chilenas que querían aprender un instrumento, un ritmo, o que formaban un grupo más profesional o más amateur, pero que este inmigrante o esta inmigrante eran portadores de una especie de patrimonio, que se ha usado también el concepto de patrimonio inmigrante, ¿no?, de un background, una especie también de repertorio propio, cultural, no solo musical, sino que también de sabores, de maneras de estar en el espacio público, de sociabilidades, de formas de constituirse, de arreglarse, ¿no?, de vestirse. Entonces, nosotros buscamos en particular cómo la música se desplegaba en ese conjunto de prácticas. Y lo que encontramos, bueno, fueron muchas cosas. Por ejemplo, en una estudiante, Daniela Forné, que trabajó en Recoleta, ella se focalizó en chilenos y cómo los chilenos vivían la llegada de comunidades inmigrantes. Y una cosa que salió bastante era el tema del uso del espacio público, porque
los peruanos, los dominicanos sacaban las mesas en la tarde para comer, para festejar, para compartir una ensalada, un pollo, una bebida, o jugaban voleibol, ponían una red y jugaban. Entonces, los chilenos al principio hubo como una suerte de desconfianza o de temor también. Entonces yo diría esto como primer autorrepresentación de que el chileno vive su sociabilidad al interior de la casa. Entonces, chileno reservado, chileno no ocupa el espacio público, lo que también nosotros creemos que tiene que ver con la dictadura, ¿no? O sea, aprendimos que el espacio público era un espacio peligroso, difícil de abordar y también con una privatización de la vida colectiva. Entonces, estas comunidades han traído nuevas maneras de recorrer, de transitar, de habitar el espacio público y yo creo que han ido transformando poco a poco las formas de sociabilidad, ¿no? de habitar un espacio. Y por otro lado está la cuestión de la música y los sonidos, que también yo creo que ahí hay una cuestión de, bueno, mi colega María Miletti Yula ha trabajado más, de estigmatización, de racismo, de prejuicio, que hay una autopercepción también de chilenos como más racionales, más ordenados, de parte de los discursos de los propios chilenos, que entonces molesta que la música muy fuerte, la tele muy fuerte, o gente cantando afuera, o gente bailando, etc. Entonces, esa es una primera autopercepción, pero también hemos visto el contraste de eso con una valoración, ¿no? Hay también como una suerte de fascinación de los chilenos por estas comunidades que traen colores, sabores y una novedad, ¿no? A un país que estuvo tan encerrado durante la dictadura y como que a ese primer periodo de desconfianza sucede, yo diría, un segundo tiempo de atención, de curiosidad, ¿no? de parte de una buena parte de la población, diría yo, por lo que vimos en el estudio. Ahora es una hebra a seguir investigando. Sí. Bueno, justamente creo yo que el concepto o cómo se configura la noción de ruido tiene mucho que ver con lo que nos estás mencionando, ¿no? Ajá, ajá. Los hábitos de escucha, si es al interior, si es en el exterior, si es a un volumen muy alto, si los cuerpos se mueven al escuchar la música o no, cómo se mueven. Exacto. Tiene mucho que ver con el ruido como fenómeno acústico, pero también como un fenómeno cultural, ¿cierto? Lo que hace ruido según los usos sociales. Te hablaste también del uso de los espacios públicos, algunos de ellos muy emblemáticos, ¿no? El Paseo Ahumada, la Plaza de Armas, la Estación Central, y cómo son lugares de ocupación sonora gracias a estas prácticas musicales, pero pensaba yo también incluso en los acentos. De hecho, a veces lo mencionan en algún momento en el artículo, ¿no? También hay una sonoridad en cómo la gente habla que hace que ese cuerpo sea notado, que sea percibido y que se haga presente en esta sociedad. Y bueno, quería preguntarte un poco sobre cómo estas ocupaciones sonoras, esta ampliación del territorio migrante gracias a la ocupación de la esfera sónica, incide en nuevas formas de ciudadanía. Ya, perfecto. Bueno, yo creo que hay lo que nosotros vimos es que la música o el despliegue, ¿no? artístico, cultural, puede ser un espacio que facilite el encuentro y también que facilite la valoración, ¿no? de los inmigrantes a la heterogeneidad cultural, la diversidad, ¿no? la transformación también, la propia transformación, ¿no? salir un poco de esa insularidad cultural en la que hemos estado enfrascados con una nueva manera de vivir, ¿no? el espacio público, etcétera. Muy interesante lo que mencionas, porque tampoco la sonoridad adquiere forma como objeto sonoro, sino que es una práctica cultural, ¿no? Exacto. Es quién hace sonar y quién escucha, y ese tipo de escucha y esos modos de hacer sonar están siempre inmersos en la cultura, ¿no? Exacto. Entonces se materializa en contextos culturales y en territorios específicos, ¿no? Y hubo hace un par de décadas una tendencia a estudiar el sonido como si fuese una manifestación puramente acústica, ¿no? Perfecto. Un tratamiento del sonido muy fetichista que
intentaba disociarlo como una práctica cultural. Entonces ahora vemos de algún modo cómo lo íntimamente relacionada que está, ¿no? La cultura con cómo escuchamos y la cultura con cómo sonamos, ¿no? Completamente. Me parece bien, bien fascinante. Bueno, no sé, Marisol, si quieras compartirnos algo más. No, decir que ahora, bueno, como en una segunda etapa, justamente nos está interesando la cuestión de la construcción de la autenticidad, ¿no? Cómo hay vectores de autenticidad, portadores de autenticidad, guardianes de la autenticidad, cómo esa autenticidad también es una especie de campo en disputa, ¿no? Entre los y las inmigrantes que llegan y que aprendieron de un maestro o también se transmite por linaje, ¿no? De familias, que las músicas populares por lo general se transmiten mucho por linaje, por familia o por maestro-discípulo y muy ligadas a un territorio, en el caso de los peruanos, a un barrio, por ejemplo, ¿no? La Victoria, Miraflores, etcétera. ¿Y qué pasa con eso cuando eso se cambia de contexto? ¿Qué funciones sociales se van perdiendo, pero cuáles se van ganando también? ¿No? Por ejemplo, acá en las manifestaciones políticas, en la protesta social, se ha ido integrando cada vez más el carnaval, ¿no? Entonces también hay la capacidad de las propias comunidades para apropiarse culturalmente de una práctica que viene de otro lugar y situarla, ¿no? En el contexto actual de la protesta social, de las luchas sociales, de la manifestación estudiantil, etcétera, feminista, y poder tomarla y ponerla ahí. Pero eso no es siempre percibido con buenos ojos por estos como guardianes de la autenticidad, que son los que vienen de los países, que tienen como esa... Que lo vieron y que lo vivieron en un contexto distinto. Entonces, esa es una pista de investigación que nos está interesando ahora, los procesos también de exotización, etcétera. Y por otro lado, la escucha musical, ya no centrarnos solamente en los músicos que han sido como nuestro hilo conductor, sino que también ver qué pasa con la música en otros sitios, en lugares cotidianos, por ejemplo en peluquerías, hemos hecho un terreno exploratorio en peluquerías venezolanas, en lugares por ejemplo, donde venden pasteles y están siempre escuchando música, qué música eligen, si están escuchando la música que se escucha allá simultáneamente o si están con repertorios como a otro tiempo, ¿no? O si se inventan también algunos repertorios más cercanos a los chilenos. Nos interesa ver cómo eso va cambiando en el curso de una biografía en el proceso diaspórico. Entonces esa es como una nueva pista que yo creo que en donde indefectiblemente nos vamos a encontrar con paisajes sonoros, sonoridad, música, etcétera. Sí. Bueno, pues Marisol, solamente agradecerte por venir a charlar con nosotros. Muchas gracias. Resaltar que efectivamente el paisaje sonoro puede ser una herramienta de análisis social muy poderosa, muy prometedora y nada, eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Encantada.